Entonces, hoy vamos a tratar de hablar de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica también se le dice esclerodermia. Bueno, son términos como que dice complementarios. A mí me gusta más el término esclerosis sistémica porque implica más afectación de los órganos, no solamente de la parte cutánea, ¿ok? Este, mm, Sí, la esclerosis sistémica es básicamente una enfermedad autoinmune, pero que la condición va a ser básicamente un trastorno de tipo vascular mediado principalmente por fibroblastos. Entonces, como quien dice, el signo patognomónico va a ser el endurecimiento, la fibrosis de la piel, pero también no solamente como es una enfermedad sistémica, hay fibrosis que puede ser de varios órganos, ¿ok? Y eso es posiblemente lo, lo más peligroso de esta patología. Y de entrada, esta patología es de muy mal pronóstico porque no hay tratamiento curativo. el- el- lo que se hace en muchas oportunidades es lograr un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad. Y hay varios tipos, cada uno con pronósticos diferentes, pero en términos generales, la enfermedad siempre va a progresar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en este dibujito? Eh, lo que podemos ver, fíjate, en el primer recuadro lo que tenemos son vasos. Los vasos están rodeados por tejido colágeno, fibras de colágeno y fibroblastos. En la primera etapa, que es el primer cuadrito, básicamente no hay síntomas. Hay un periodo presintomático en el que el paciente posiblemente ya tiene la enfermedad, pero no hay clínica. Más adelante vamos a hablar de este periodo. En el segundo periodo ya empieza a haber progresión, empieza a haber mayor producción de colágeno y un colágeno de mala calidad. Y tenemos un descontrol de los fibroblastos y eso es lo que nos va a producir esa fibrosis. En este periodo es el que tenemos el comienzo de manifestaciones clínicas. Tenemos el fenómeno de Raynaud, tenemos la parte edematosa de la enfermedad y puede presentarse con úlceras digitales. Entonces, pues son básicamente manifestaciones cutáneas. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy grande para hablar de fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, que es es un fenómeno, es un vasoespasmo momentáneo y reversible en unos primeros momentos. A medida que la enfermedad progresa, ya no es tan reversible. Hay obliteración de los vasos, hay formación de trombos y eso va a producir, como podemos ver en el último cuadro, una disminución en la luz del vaso sanguíneo por la fibrosis. Entonces, durante una primera etapa de la enfermedad, el vasoespasmo es reversible. Entonces, puede haber un fenómeno de Raynaud primario y uno secundario. El primario no confiere peor pronóstico. Posiblemente puede estar hasta en un 5% de la población. La esclerosis térmica es una enfermedad rara, es una de las huérfanas que se llaman por ahí. Tiene una incidencia rara, pero existe. Bueno, existe. No puede ser tomada a la ligera. Y les he hablado del fenómeno de Raynaud. Hay unas ciertas características que uno debe estudiar para ver si está en presencia de un fenómeno de Raynaud primario o secundario. El primario puede ser asimétrico, se puede presentar en edades extremas. Lo más frecuente del fenómeno de Raynaud primario son de 30 a 50 años de edad, que es cuando comienzan este tipo de enfermedad. Es simétrico. eh, el desencadenante en los dos puede ser por frío o por emocional. A veces la persona se pone brava y hace un reino marcado también con el frío. Eh, Aquí posiblemente no se ve tanto, el paciente lo puede referir que lo tuvo. Y en el examen físico, eso para nosotros puede ser suficiente. No necesariamente, sobre todo, por ejemplo, en nuestros climas cálidos
venezolano, el paciente puede no presentarlo en la consulta, pero nos lo puede referir que lo tiene en la noche, lo tiene cuando se baña o cuando se pone bravo, ¿ok? El fenómeno Raynaud tiene tres fases. Primero son las fases isquémicas, que puede ser isquémico pálido, después puede venir la fase de cianosis y después debería venir la fase de revascularización, que es la fase roja. Entonces, lo típico del Raynaud es blanco, la parte isquémica, azul, la parte cianótica y rojo, la fase de reperfusión, ¿ok? Puede ser dolorosa, puede ser muy dolorosa, si la isquemia es profunda. El Raynaud primario no suele ser doloroso, no es doloroso de hecho. Este, Tampoco se acompaña de otras manifestaciones. Cuando tenemos una enfermedad sistémica, el Raynaud secundario viene con otras manifestaciones. ¿Cuál? La de la enfermedad que lo esté produciendo también. Porque el fenómeno de Raynaud no es exclusivo de la esclerosis sistémica. Hay patología reumática y patología no reumática que pueden producir Raynaud. Sin embargo, la primera opción en un Raynaud es descartar primario versus secundario, y si parece secundario, hay que tratar de descartar qué tipo de enfermedad puede ser. Posiblemente el 80% de los fenómenos de Raynaud van a ser por esclerosis sistémica. También lo podemos ver en lupus, lo podemos ver en la enfermedad mixta del tejido conectivo, lo podemos ver en los síndromes de sobreposición. Los síndromes de sobreposición son esclerosis sistémica con miositis, esclerosis sistémica con enfermedad mixta, con lupus, ¿ok? Entonces sí tienen una base que llamaría uno esclerodermiforme. También se ve en la crioglobulinemia y también se puede ver en la artritis reumatoidea y en el lupus, ¿ok? Pero principalmente en la esclerodermia. ¿Qué nos sirve mucho también para ver el fenómeno de Raynaud? Hay una técnica que se llama la capilaroscopia. La capilaroscopia o capiloroscopía es básicamente un microscopio portátil parecido con el que se hace el colposcopio, con aceite de inmersión en el lecho unguial. Y lo que estamos viendo son los capilares que se dilatan y se modifican con patrones diferentes dependiendo de la enfermedad. En el Raynaud primario no hay modificaciones con el capilaroscopio, en el secundario sí. Y puede haber diferencias dependiendo de la enfermedad. Esta última, ahorita tengo, por ahí hay unas más bonitas, pero el último dibujo, que dice la fase preesclerodermia, eso es más o menos lo que se ve en una capiloroscopía. Y este, en la esclerosis sistémica hay la, la- la- la afectación principal, la que siempre termina llamando la atención, es la piel. Entonces, la piel es una de las partes que más se modifica. Hay diferentes tipos, ¿ok? Está la forma difusa, la limitada, la esclerodermia sin esclerodermia, la esclerosis sistémica sin esclerodermia, y un concepto que es relativamente nuevo es la fase preesclerodérmica. ¿Y por qué trata uno de hablar de esa fase de preesclerodermia? Porque como les comenté, la gran mayoría de pacientes progresan. Entonces, como hay mucho daño a nivel de órganos y sistemas, se está tratando cada vez de captar a los pacientes en fases iniciales para evitar el daño. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la forma difusa. Aquí puede ser de repente, puede ser un poquito más complicado. Ese muñequito que está ahí tiene una forma de afectación bien marcada. La afectación de la piel en la esclerosis sistémica siempre viene de distal a proximal, ¿ok? En la afectación cutánea difusa podemos tener parches
de, de esclerodermia este, en varias partes a la vez, ¿ok? No tendría el patrón típico que puede tener en la esclerodermia, vamos a pasar en la esclerodermia localizada. Fíjense que este dibujito vemos básicamente que está afectada la cara, brazos y piernas, y siempre con el patrón típico de miembros inferiores a miembros superiores, o de distal a proximal. ¿Cuál va a ser la zona que está más afectada? Siempre, mientras más distal, está más afectado. Y eso puede ser bastante importante en el caso de en algún momento necesitar una biopsia. Hay que tratar de pedirla de una zona afectada, ¿ok? Mientras más distal pueda ser, mejor. ¿Pudieran hacerle una lesión en una parte normal? Sí, eso puede pasar. Y el resultado va a ser entonces tampoco, va a ser, no nos va a servir porque va a ser ¿cómo es que se llama? Va a ser va a ser normal. Entonces, ¿cuál es el problema si el diagnóstico o la biopsia se hace en una zona muy distal que no cicatrice? Entonces, si el paciente tiene un Raynaud marcado y de repente no tiene ninguna úlcera, posiblemente la pueda hacer. Ese es el mayor temor que tiene muchas veces el dermatólogo cuando uno lo manda para la biopsia, pero hay que insistir en que sea lo más distal posible, ¿ok? Ahora, la afectación, la esclerodermia sistémica con afectación cutánea limitada tiende a ser de mejor pronóstico que la difusa. No quiere decir que sea buen pronóstico, sino que no es tan malo como la anterior, ¿ok? Es de progresión más lenta, sí hay afectación de órganos, pero fíjese que tiene una sobrevida de aproximadamente, yo diría de 50-70% a los 10 años, ¿ok? El anticuerpo que más lo conseguimos es el anticentrómero, mientras que en la cutánea difusa tenemos varias zonas parchadas a la vez. La supervivencia aquí nos disminuye de 70 a 50% a los 10 años. La afectación visceral es precoz y fíjense lo que vemos acá. La afectación de los dos tipos de enfermedad. ¿Qué es lo que más se nos afecta? Primero la piel, después la parte gástrica, después los pulmones, riñón, miocardio. Bueno, básicamente eso, pero la afectación cardíaca es rara realmente. Este, pero ya con la parte pulmonar y la parte de riñón tenemos suficiente, ¿ok? Y la afectación sin escleroderma es un poquito más difícil porque hay persistencia de anticuerpos antinucleares. Pueden ser, acuérdense que, bueno, como lo comentamos después, pero puede ser sobre todo el PML70, el antitopoisomerasa, pueden estar presentes acá, pero básicamente nos quedamos con anticuerpos antinucleares positivos. Fenómeno de Raynaud, y la piel normal, pero realmente vienen con enfermedad pulmonar intersticial, ¿ok? Que tampoco es no es para perder. Entonces, vamos con la parte de piel, que es la que más diagnóstico nos va a dar. Y volvemos a insistir, vamos a tratar de captar al paciente, a veces incluso solamente en la parte de Raynaud, porque si hacemos el diagnóstico cuando ya el paciente tiene la piel acartonada, que no puede haber de repente una buena abducción de los hombros por, por, por la rigidez que produce en la piel, pues ese diagnóstico ya es muy tarde. Y les comento una cosa. La descripción como uno la hace en este tipo de piel es una piel endurecida con pérdida de la turgencia, así suena más bonito, y hay disminución de todo el vello capilar. Acuérdense que esta es una piel que se está endureciendo, está engrosada y está teniendo un menor aporte de flujo sanguíneo, entonces todos los vellos se caen. No puede hacer el pinzamiento de la piel o ese pinzamiento es mucho más lento. Yo generalmente trato de compararlo cuando tengo el paciente, si viene con algún acompañante y hace generalmente el acompañante es mayor, el signo de pliegue en el paciente más viejo
el pliegue tarda mucho menos, desaparece mucho más rápido. Acuérdense que a medida que nosotros envejecemos, la piel es más laxa, es de peor calidad. Entonces, somos, por decirlo, más fofos. Mientras más joven, la piel es más elástica y tiende, después de hacer un pellizco, la turgencia es menor. En cambio, en el paciente con esclerodermia puede tener más, bueno, a veces mm, ser 10, 15, 20 años más joven que el acompañante y la piel vuelve a su posición normal mucho más rápido, ¿ok? Eso siempre llama la atención. Segundo, que hay, se pierden las líneas de los rasgos de expresión. Entonces, la piel de la frente no tiene arrugas, no tiene arrugas en la cara, pierde lo que es el surco nasogeniano y tiene la boca fruncida. Este, Ese es su estado natural en la boca y hay disminución de la apertura bucal. La apertura bucal normal deben ser 3 dedos del paciente. No lo puede hacer, pero no por problema articular de la mandíbula, sino por la dureza de toda la piel. Y hay descripciones en que dicen que estos pacientes tienen la piel con, ¿cómo es que se llama? Facies de porcelana. Tú los ves y pueden ser pacientes de 40, 50 años, no tienen ni una sola arruga, pero eso es bastante característico, no termina de ser bueno. Y lo otro es la lesión de distal a proximal en el endurecimiento de las manos. Esta enfermedad, incluso cuando progresa mucho, pone unas manos como quien dice en garra, los pacientes no la pueden cerrar, no pueden utilizar la mano. Y no porque tengan el aparato locomotor malo, no hay problema articular, no hay problema tendinoso, es la extrema rigidez de la piel la que no permite que ellos que ellos puedan hacer sus movimientos. ¿Ok? El fenómeno de Raynaud generalmente está presente en el 90% de los casos. Si no hay Raynaud, se dice que es muy difícil pensar que un paciente pueda tener una esclerosis sistémica. Y hay otra cosa que me llama la atención. Ellos comienzan con una fase edematosa. La fase edematosa a los dedos se le dicen los puffy fingers. Ellos tienen también una cosa que se llama esclerodactilia, em, que son arañas vasculares, la mano de mecánico, que es muy típica de estos pacientes, y como vemos aquí, lo que son las úlceras digitales, ya de posiblemente de una enfermedad avanzada. Eh, Doctor, Dime, cuéntame. ¿cómo así manos de mecánico? Las manos de mecánico porque hacen como unas fisuras que están todo el tiempo, ¿cómo es que se llama? Que están todo el tiempo sucias. Esto parece mano de mecánico. Una cosa que a veces uno se puede confundir, claro, como yo veo pacientes con esta enfermedad, yo a todos los pacientes evidentemente les toco las manos y los palpo y los pellizco. Los mecánicos, por lo menos los mecánicos venezolanos, donde está muy normal para ellos limpiarse con gasolina, Ujú. tienen manos de mecánico por otra cosa. Pero entonces claro, si tú nunca has tocado muchas manos de mecánico, no te das cuenta de por qué se llama así. Eh, Más adelante, creo que no las tengo aquí, pero se las pongo después cuando veamos las clases, lo que es una mano de mecánico típica. Vale, vale. Y otra cosa que me llama ¿cómo es que se llama? Que me llama la atención de esta enfermedad es la fase edematosa. Ellos pueden debutar con edema en miembros superiores, incluso con edema facial. Realmente no hay mucha, aparte de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, cuando ya tienen ese edema, no hay mucha patología que dé edema facial. Porque no es de párpados, es la cara que se les hincha cierto tiempo. Nunca lo he visto, y es como el reino, me lo han descrito 2 pacientes, y cuando uno revisa un poco más, uno lee, uno creo que tienen que aprender todos tenemos que aprender a escuchar al paciente más de lo que creemos, ¿ok? Este, sí, fíjense acá, la fase hematosa y durativa y atrófica de la piel. Miren estas manos, ven
Fase hematosa, el ejemplo es la mano. Fase durativa, vean esa boca que parece que estuviera fruncida, parece que lo estuviera haciendo a propósito, pero no, esa es su piel, ese es su piel normal. Y miren el tórax de ese señor, cómo se ve todo, ven que se ve brillante, liso, terso, sin arruga. Pues eso no es normal, ¿ok? Eso no es normal. Las arrugas están para algo. Hay una cosa que se llama también la escala de Rodman. La escala de Rodman nos habla de la dureza de la piel. De repente no es muy sencillo de hacerlo, porque bueno, hay que notar hay que- y revisar bien el paciente, pero sí podemos ver que cuando el paciente tiene un índice de Rodman muy alto, es de mal pronóstico. Eso es posiblemente un paciente que está muy avanzado en la enfermedad y se correlaciona con la afectación visceral de ese paciente también. ¿Ok? Dentro de las manifestaciones clínicas, pudiéramos hablar de la calcinosis cutis como una complicación. Es una complicación de las medianas a tardías y son calcificaciones que generalmente aparecen en las superficies extensoras, eh, pero pueden aparecer en cualquier parte y suelen complicar muchísimo a la esclero a la escle a las úlceras distales. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un tejido que va a ser sustituido por una calcinosis. Entonces, es un acúmulo de calcio pétreo. Entonces, si además de una disminución del aporte sanguíneo por este tipo de enfermedad, pónganse el caso de los extremos de los dedos, este, tienes una úlcera, no te llega sangre porque tienes un vasoespasmo crónico que ya de hecho obliteró la luz de los vasos y de paso tienes una calcinosis, el pronóstico es muy malo. Posiblemente muchos de estos pacientes terminan en amputación. De paso, esto se empeora, es mucho más difícil de tratar en otros países, los países con frío realmente, porque el vasoespasmo provocado por la disminución de la temperatura se agrega a todo lo demás lo que tiene el paciente, ¿ok? Entonces, estos pacientes también pueden cursar con artralgia, con artritis y la rigidez articular propia de la dureza de la piel, ¿ok? Afectaciones en la mucosa vocal, fíjate, me llama la atención la disminución de la apertura, pero realmente en las manifestaciones digestivas, lo que más se marca es la hipotonía esofágica. De hecho, para su estudio, de entrada, uno a veces pide o una manometría esofágica, pudiera, dependiendo del centro donde uno esté trabajando, las posibilidades del paciente, pero la otra es este estudio que es el esófago, estómago, duodeno con bario. Y me permite ver la disminución en el paso del contraste, sobre todo en el tercio inferior y en el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Este, es una alteración que está presente en el 80-90%, incluso está de forma muy precoz, antes de que el paciente la refiera. También hay disminución en el vaciamiento gástrico, y eso es lo que nos va a dar un paciente ¿cómo es que se llama? Con mucha eh, pirosis, reflujo. Eso se puede tratar con medicamentos procinéticos. eh, pero la disminución en la motilidad del tracto gastrointestinal es lo que me da todas las complicaciones. Realmente es como un trastorno de tipo nervioso. eh, y va a terminar en la peor parte que dan estos pacientes que son las pseudoobstrucciones. El paciente se comporta realmente como si tuviera una obstrucción intestinal, pero no está obstruido. Lo que tiene es una dismotilidad básicamente del colon. Y bueno, hay que actuar. ah, el tratamiento quirúrgico no es tan exitoso en estos pacientes.
estos pacientes tienen que ser abordados. Además, hacen un síndrome de malabsorción también. Estos pacientes, el tratamiento es básicamente multidisciplinario. Es con reumatólogo, es con nutricionista, es con su gastroenterólogo. Es bastante complicado. Las manifestaciones pulmonares también es otra de las afectaciones primarias y más recurrentes. Da una afectación de una enfermedad pulmonar intersticial. Se puede, en radiografía, primero la radiografía puede ser perfectamente normal. Se pueden ver afectaciones típicas de la enfermedad pulmonar intersticial, como es el panal de abeja, que conocemos ya tanto por COVID, sobre todo en las bases. Se pueden hacer también estudios por ultrasonido, pero en pacientes que están recién iniciados, la prueba de elección es la prueba de difusión de CO2. Y a pesar de que aquí pone que cuando la difusión de difusión de CO2 es menor al 50% de lo esperado para su edad, la supervivencia, fíjese, la supervivencia a los 2 años es del 40%. Pero ¿cuándo tiene que llamar la atención? Cuando es menor al 80% de lo previsto para la edad y sexo del paciente. También hay otra que se hace, el TIL test. Es una prueba de caminata corta a los 3 minutos a ver si el paciente da algún tipo de disnea o dificultad respiratoria. Y si el paciente no tuviera afectación unguial, no tuviera la esclerodermia, se le pudiera hacer una prueba de saturación de oxígeno con caminata. Y si el paciente desatura es porque tiene una afectación pulmonar. Pero generalmente estos pacientes no es fácil hacerle esa prueba que parece muy sencilla porque casi todos tienen afectación cutánea de los extremos distales de los dedos, ¿ok? Y la otra cosa que también es muy frecuente en estos pacientes es la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar, yo creo que posiblemente como el 50% de los pacientes con este tipo de patología son por esclerosis sistémica. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente se va a diagnosticar con ecocardiograma. Aunque el gol estándar es realmente el cateterismo directo, meter la válvula, meter el medidor, cosa que no es tan frecuente hacerla. ¿Y por qué insistimos de repente con esto? Porque hay tratamiento para hipertensión arterial pulmonar que es un poquito más efectivo. ¿Cómo que es más efectivo? No. Eh, para la esclerosis sistémica no hay tratamiento definido. Lo que tratamos es de ver qué afectación va teniendo el paciente y eso es lo que vamos tratando. Y para la hipertensión arterial pulmonar hay tratamiento bastante bueno, ¿ok? Sin embargo, como todas las patologías, en un paciente que ya haya progresado mucho, es cada vez más difícil volver a su estado basal, ¿ok? Eso lo vemos evidentemente con la, con la afectación pulmonar. En la afectación pulmonar, cuando ustedes ven esas áreas blancas, esas áreas de panal, son áreas de fibrosis. Esas áreas de fibrosis no van a mejorar. Tratamos de que el paciente mantenga el resto del pulmón funcionante, ¿ok? Y hoy por hoy, el año pasado, se aprobó la primera droga para el tratamiento de enfermedad pulmonar intersticial en este tipo de pacientes. Como todo, siempre un anticuerpo monoclonal. Lo veremos para acá. Lo veo difícil, ¿ok? La otra afectación es la afectación renal en estos pacientes. Acuérdense que el otro día les comenté, cuando tenemos un paciente con una enfermedad, puede ser recién diagnosticada o no diagnosticada, y tenga toda la característica de una enfermedad del colágeno, ¿ok? Deberíamos hacer un funcionalismo renal de entrada y de base. Primero nos puede servir para diagnóstico y segundo nos va a servir como prueba basal para la evolución del paciente, ¿ok? La afectación, la afectación renal del paciente con esclerosis o la crisis renal por esclerodermia eh, son muy difíciles de parar. Son de muy mal pronóstico. Generalmente las vemos en la esclerodermia difusa, que les dije que eran las de peor pronóstico,
son las más agresivas, las que empeoran al paciente más rápido. Generalmente se ven los 4 primeros años de la enfermedad. eh, Hay que chequear al paciente. El paciente hay que chequearlo con tensión arterial, funcionalismo renal, y no solamente con pacientes con hipertensión, sino con modificaciones en su patrón normal de tensión arterial para poder pensar que este paciente está sufriendo una crisis de esta. Incluso los pacientes que tienen captopril hacen crisis renal normotensa. Eh, es todo un reto, es todo un reto. Las manifestaciones cardíacas son muy poco frecuentes en este tipo, pero básicamente van a ser arritmias. Bueno, no son frecuentes si sacamos la hipertensión arterial pulmonar. O sea, si ponemos la hipertensión arterial pulmonar más como afectación pulmonar que cardíaca, realmente son frecuentes las alteraciones cardíacas ni las neurológicas. ¿Ok? Entonces, por porcentaje de, vamos a comparar la esclerosis sistémica lineal contra la difusa. Eh, Raynaud preponderantemente en las dos, pero más en la lineal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es más frecuente en la difusa. La fibrosis pulmonar está presente en las dos. Cardiopatía poco frecuente. La telangiectasia, mucho más frecuente en la lineal que la dérmica, y la calcinosis también en la lineal, que suelen ser mejor pronóstico, pero van con más calcinosis. Ok. Y la esclerodermia, que les había comentado antes, es lo que nos permite posiblemente tratar de tener una ventana terapéutica, este, para que haya menos afectación de órganos. Y que básicamente es lo que necesitamos. Necesitamos un paciente con muy pocos criterios, posiblemente solamente con anticuerpos antinucleares, fenómeno de Raynaud y afectación de, ¿cómo es que se llama? Y afectación en el patrón de capilaroscopia. ¿Ok? Vamos por acá. Ok. Entonces, fíjense esta lámina. ¿Cuáles son los criterios mayores? Fenómeno Raynaud, anticuerpos antinucleares y capilaroscopia positiva. ¿Qué más podemos tener? Carcinosis, úlceras digitales, dedos hinchados, que son los puffy fingers que les comenté antes, la disfunción del esfínter esofágico, y también hay disfunción del esfínter anal, la telangiectasia y una afectación en la tomografía de tórax. Entonces, de entrada, con estos pacientes, cuando uno los ve la primera vez, uno debe estardiar todos los órganos que más se afectan. La piel, la estás viendo. Los anticuerpos antinucleares hay que pedirlos para que te ayudan a ver si estás en presencia de un paciente con una esclerosis sistémica lineal o una difusa, y tienes que evaluar esófago, preferiblemente con una manometría esofágica, y obligatorio una ecocardiograma para